Muy buenos días, mi nombre es Francisco Morales y soy el coordinador de investigación de Fundación Civismo. En este vídeo nuestra intención es hacer una breve valoración de los nuevos presupuestos generales del Estado que en este caso desea sacar adelante la coalición entre Unidas Podemos y Partido Socialista, en adición a esas otras formaciones políticas que conforman gobierno y que en este caso sacaron adelante la moción de censura. En lo que respecta a este análisis, vamos a proceder a hacer un análisis por el lado del gasto, mientras que procedemos a hacer otro análisis por el lado del ingreso, reflejando en este análisis pues, las dos caras de todo presupuesto. En lo que respecta a los ingresos del Estado, a lo que viene a ser, por así decirlo, el ingreso que recibe el Estado, lo que muestran estos presupuestos es que este ingreso se aleja completamente de la realidad, partiendo, por así decirlo, de la base de que el cuadro macroeconómico en el que se fija el gobierno para sacar adelante, por así decirlo, sus previsiones de ingresos, está más que desfasado. Esto que digo no es algo que yo comente particularmente ni comente la Fundación Civismo como tal, sino que es algo que además comparte en este caso el gobierno, no el gobierno sino el gobierno del Banco de España, así como otra serie de organismos que cuestionan, pues en este caso, la recaudación que prevé esperar los nuevos presupuestos generales del Estado. En este sentido, para hacernos una idea, atendiendo a una misma figura fiscal, estamos hablando que estos nuevos presupuestos recogen estimaciones de ingresos superiores por una misma figura fiscal que la estimación prevista en meses anteriores, cuando la economía no se enfrentaba a una crisis de dimensiones tan destacadas como la que se presenta. Atendiendo a esto que comento, pues como por así decirlo, destopando el IRPF, el gobierno prevé recaudar más en estos momentos, incluyendo incluso menos rentas que en momentos previos, en 2019, cuando la economía, por así decirlo, solo se enfrentaba a una desaceleración económica, creciendo a ritmos del 2%, y en este caso tenía más capacidad, teniendo en cuenta que hablamos de que los informes del Banco de España arrojan un claro deterioro de nuestro tejido productivo, con una quiebra técnica de las empresas que ronda entre el 25 y el 30%. Estamos hablando de que cualquier estimación de ingresos, si supera a la estimación de ingreso incluso la pasada, pues estaríamos hablando de que no es realista, por lo cual, en torno a lo que viene a ser el ingreso, nuestra valoración es que este ingreso no es realista y creemos que peca de optimismo a la hora de, por así decirlo, presentarlo, ¿no? Por otro lado, si nosotros cogemos el gasto que prevé realizar el gobierno, pues en este caso estamos hablando de un presupuesto claramente expansivo. El gobierno pretende gastar más que nunca. En este caso, la academia efectivamente recomienda que en una situación de crisis así se haga, que se aplique un presupuesto expansivo. Sin embargo, estamos hablando de un presupuesto expansivo que incluso lo ha catalogado la academia, incluso la ortodoxia económica lo ha llegado a catalogar como un gasto insuficiente para el gran shock que espera vivir la economía por esta crisis derivada del coronavirus. En este sentido estamos hablando de, como digo, un gasto que se prevé insuficiente, un gasto muy cuestionable por las partidas seleccionadas que se incrementa el gasto, es decir, puede ser entendible que en una crisis de dimensiones tan destacadas se puede incrementar el gasto, en este caso para sanidad o en la protección al desempleo, pero por ejemplo hay subidas que, por así decirlo, no contemplan o existe la duda sobre el retorno en la sociedad, como puede ser esa subida del salario a funcionarios, empleados públicos, ¿no? Que en este caso pues genera dudas para lo que viene a ser el elenco de economistas, con lo cual estamos hablando de que precisamente es un gasto que sí, efectivamente es histórico, es un gasto expansivo, pero que, como digo, se centra en partidas que pueden ser, no tienen por qué ser todo lo efectivas que se esperan, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, hablamos de un gasto que efectivamente es histórico, pero que no sabemos si corresponderá con el shock, por así decirlo, que, como decíamos, va a recibir nuestra economía. En este sentido, también decir que no solo estamos hablando de un gasto histórico, sino que también hablamos de un gasto muy cortoplacista, dado que si atendemos, por así decirlo, a la situación que presenta nuestra economía, teniendo en cuenta que la economía española prevé disparar su nivel de deuda
deuda hasta niveles de en torno al 120% del Producto Interior Bruto, así como prevé, en este caso, disparar el déficit público a niveles de en torno al 11-12%, estamos hablando de un gasto muy cortoplacista, dado que si nosotros atendemos, por así decirlo, a la factura de este gasto, la factura que nos prevé dejar este gasto, condenará a España posteriormente, años más tarde, condenará a España a una etapa, a un periodo de ajustes muy intenso para poder recuperar esa consolidación, esa senda de la consolidación fiscal que tanto precisa nuestro país. Con lo cual, una valoración, como digo, generalista. Hablamos de unos presupuestos que son muy optimistas, excesivamente optimistas y poco realistas, que mirados por el lado del gasto, en este caso, podría quedarse corto, mientras que mirado por el lado del ingreso, de la misma forma también podríamos quedarnos muy cortos. Esta es nuestra valoración. Esperemos que el Gobierno revierta todo este tipo de situaciones, que negocie con otras formaciones políticas alternativas que podrían aportar, en este caso, rigor a estos presupuestos y, por así decirlo, corregir esta situación, puesto que España requiere corregirla, dado que, como cifran, por así decirlo, los distintos organismos, como puede ser la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, así como el Fondo Monetario Internacional, entre otros, la economía española presenta un descuelgue en su recuperación, que en este caso preocupa mucho a los analistas por los precedentes con los que cuenta, en este caso, nuestra economía. Si a esto le sumamos que además estos presupuestos vienen muy condicionados por los fondos europeos y que, de acuerdo con los estudios que hacía, por ejemplo, distintos organismos, España no ha sido capaz en años anteriores de sacar adelante todos los fondos, por así decirlo, disponibles con los que contábamos de Europa, pues en este caso también existe esa duda de si España será capaz de absorber todos esos fondos, poniendo en duda también estos presupuestos que los contemplan. Con lo cual, como digo, creo que ante una situación tan excepcional debemos ser rigurosos, debemos ser realistas, debemos ser objetivos, contemplar todos los escenarios posibles y, en este caso, no caer en una autocomplacencia que podría derivar en un mayor deterioro de lo esperado. En este sentido, esperamos que se aplique ese rigor que solicitamos y esperemos que, en este caso, la economía española pueda recuperarse y hacerlo como esta vez debe hacerlo. Muchísimas gracias, un saludo.